Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Photoshop con PSD-Box. Espero que estéis todos bien. Parece que la cosa del coronavirus está un poco volviendo a poner más complicada, al menos aquí en España. En Tortosa, que es donde vivo, ya a partir de hoy o mañana creo que van a cerrar otra vez los bares y restaurantes. Y bueno, a seguir para adelante. Espero que estéis todos bien. Y bueno, en el tutorial de hoy os quiero enseñar cómo he creado este fotomontaje surrealista en Photoshop, aunque vamos a hacer una versión un poco diferente porque la parte de la caja no la vamos a hacer, y eso es porque, no sé, al final, al acabar este fotomontaje me pareció que, no sé, que era un poco raro lo de la caja, no sé, lo veo un poco raro en el sentido de que hay como dos ideas representadas aquí que no acaban de, no sé, no me acabo convenciendo y al final lo voy a hacer sin. Dejad un comentario en el vídeo o si lo estás viendo desde la web, en mi web, y ya me darás tu opinión acerca de si te gusta más esta versión o la que vamos a acabar haciendo en este tutorial. De todas formas, los recursos los tendrás todos. En la carpeta de recursos también encontrarás esta caja si lo quieres hacer. Y encontraréis los enlaces en la descripción del vídeo si lo estás viendo desde YouTube, o si lo estás viendo desde mi página web o alguna otra plataforma, pues debería estar por ahí un enlace de descarga. Utilizo Photoshop CC 2019 para esto. La versión mínima que recomiendo es CS6 porque anterior al CS6 no podrás utilizar las consultas de colores, pero en fin, podrás utilizar otros ajustes para conseguir los efectos finales. Y bueno, para los miembros premium podéis descargar también el archivo PSD, también los enlaces están en la descripción del vídeo o en mi página web. Y dicho esto, vamos a empezar. Si ya me conoces, sabrás que utilizo más o menos el mismo flujo de trabajo. De hecho, hace poco publiqué un tutorial en el que representaba paso a paso todo el flujo de trabajo que sigo, dividido en partes, en 6 partes. Pondré un enlace aquí si lo queréis ver ese vídeo. Es un tutorial premium. Vamos a empezar creando el lienzo. Voy a utilizar un lienzo más pequeño porque estoy grabando el vídeo, ya lo sabéis que utilizo siempre tamaños un poco más pequeños. El original es 3000 x 4500 a una resolución de 300. Yo voy a utilizar una resolución del 72 porque no lo voy a imprimir, es solo para el tutorial. Y la anchura vamos a poner a 2000 y la altura a 3000. Vamos a crear el documento y empezaremos creando el fondo, como ya sabéis. Voy a añadir aquí, colocar elemento incrustado. Voy a añadir esta foto. La mayoría son de píxeles, algunas las he comprado, como por ejemplo estas 3 y alguna otra más. Pero bueno. Y vamos a abrir esta foto, como digo. Es la foto que será nuestro fondo. La vamos a hacer más grande un poco que el lienzo. Y luego quizás la vayamos a modificar porque luego cuando vayamos a añadir al modelo, o sea a mí, lo vamos a modificar un poco. ¿Qué es lo que vamos a hacer justo ahora? Vamos a abrir la foto del modelo, que soy yo. Me pareció mucho más fácil tomar una foto de mí mismo que buscar una foto de stock. Y bueno, vamos a abrir esta foto. Verás que tendrás el archivo XMP, que es el que ya incluye, veis, estos ajustes. Estos ajustes ya vienen hechos, son los ajustes que yo he hecho y están dentro de ese archivo XMP. Voy a abrir imagen y vamos a tener que extraer el fondo. Lo vamos a hacer de forma muy sencilla utilizando la herramienta de la selección rápida. Aquí voy a ir a cámara rápida porque simplemente hacer una selección del fondo y luego pulir un poco los detalles en los bordes. Con la selección hecha vamos a quitar el fondo y sí que voy a ir a seleccionar y aplicar máscara. La parte de los pelos, si la quieres, lo puedes pintar a mano si quieres o utilizar alguna técnica de extracción un poco más avanzada, quizás utilizando canales y la técnica de multiplicación, que creo que ya hice un tutorial sobre cómo hacer eso. Si lo encuentro lo voy a poner por aquí. Y vamos a aplicar esta máscara de capa porque ya está bien. La parte de aquí debajo de los brazos no la he extraído porque no se va a ver en nuestro fotomontaje, así que voy a colocar esto aquí.
lo convertiré en objeto inteligente porque lo quiero hacer más pequeño y quiero poder cambiar el tamaño si lo necesito. La parte básica, el fondo, lo vamos a hacer un pelín más grande y procura que solo sobresalgan estas montañas, no el horizonte, porque va a crear un efecto muy raro en la composición. Es como si cortara todo esto a nivel visual, así que solo dejaremos algo allí de esta manera, así se verá un poco mejor. Y tendremos que desenfocar esto. Voy a ir a filtro, desenfoque, galería de efectos, desenfocar y el desenfoque de campo. Puedes utilizar el gaussiano si quieres, pero me gusta más el desenfoque de campo. Y voy a utilizar, no sé, veamos, 15 seguramente es demasiado. Voy a utilizar 7. Para mi tamaño de lienzo creo que es suficiente, incluso demasiado. Voy a utilizar 6. Le voy a dar al OK. En este tutorial no me voy a preocupar en exceso por los bordes y a crear todo perfecto. Esos detalles pues ya los podrás hacer tú. Esto es un tutorial un poco más a nivel intermedio, por lo tanto no voy a meterme en cómo hacer eso. Y bueno, vamos a llamar esto modelo. Esto lo vamos a llamar fondo. O bueno, sí, cielo, mejor que fondo. Y vamos a poner alguna cosa en el fondo. Si quieres poblar esto un poco más, darle un poco más de detalles, yo he puesto unas cuantas gaviotas. Voy a utilizar, tendrás varias fotos, esta es una de ellas, esta, voy a utilizar esta porque es fácil de extraer e incluso tienes esta también para poder elegir y tener algo de variación. Y bueno, ya tenemos el fondo seleccionado, lo vamos a quitar, voy a aplicarlo y voy a copiar estas gaviotas a mi lienzo. De hecho podría copiar la foto entera, a ver cómo queda. La pego aquí y lo voy a hacer más pequeña. Y las voy a desenfocar. Primero esta, vamos a ir a filtro, desenfoque de campo. Le voy a poner a esta quizás 5. Veamos cómo se ve con 5 de desenfoque. Bueno, pongámosle 4, porque esta quiero que esté un poco más enfocada y las pequeñas sí que las desenfocaré un poco más para crear la sensación de que está más lejos. 6 es suficiente y las otras 2 también 6. Si quieres quitarles protagonismo, ahora lo que podría hacer sería o bien combinar las capas o convertirlas en un objeto inteligente. Si quieres que no tengan tanto protagonismo, simplemente sube un poco los negros. De esta manera se quedan como más luminosas y se confunden un poco mejor con el fondo. Vale, vamos a llamar esto aves. Y podremos agrupar esto, el fondo y las aves. Bueno, ahora nos falta una textura. Le he querido dar un tono un poco más sucio a la foto, así que he puesto algunas texturas ahora y luego al final también unas cuantas. Voy a crear una capa nueva y voy a archivo, colocar incrustado y voy a utilizar esta textura. Vamos a tapar. Fijaros que aquí hay como una línea, si la puedes quitar de la composición mejor, porque como ya digo, esto además de ser un formato vertical, si tenemos muchas líneas horizontales se va a ver como raro la composición. Quiero que tenga más bien una lectura de arriba abajo y bueno, eso va a afectar un poco. Vale, esta textura, que vamos a llamar textura fondo, la vamos a dejar en modo normal, pero le bajaremos la opacidad al 20%. Y vamos a añadirle también unas curvas con control M. Como es un objeto inteligente, le vamos a poner un punto aquí en el medio y le pondremos una salida del 94 y una entrada del 138. Cuidado porque si utilizas una
una capa, esto estará invertido. La entrada estará aquí y la salida aquí. Así que guíate por el nombre. Salida 94 y entrada 138. Con esto oscurecemos un poco esa textura. La voy a dejar en normal para que veas la opacidad al 100% para que veas el cambio. ¿Vale? Y ahora vamos a ir a Camera Raw, filtro, Camera Raw. Y aquí le vamos a aumentar la claridad. La voy a poner a 38 y la neblina a 5. Y aquí en Split Toning o dividir tonos voy a poner el tono de las altas luces al 32 y la saturación a 9. Esto le da un tono un poco más amarillo. Y le pondré algo de viñeteado con un punto medio muy bajo y una suavidad muy elevada. Algo así. Y por aquí quizás la temperatura la he puesto creo que a 5 o por ahí. Y le voy a dar a aceptar. ¿Vale? Con esto ya tenemos la textura y ahora sí bajamos la opacidad al 20%. Y con esto, fijaros que hemos creado algo de textura poco visible, pero lo suficiente como para darme ese efecto que estaba buscando. Volvamos al retrato. Bueno, de esto vamos a agruparlo todo, las aves, la textura y el cielo. Y lo vamos a agrupar y lo vamos a llamar esto fondo. Y sigamos con el modelo. Vamos a colocar la textura del... esta de aquí, esta grieta. Es una foto que he comprado en Deposit Photos. La vamos a hacer un pelín más grande y cambiaremos el modo a multiplicar porque queremos que lo blanco se nos vaya y solamente quede esta textura. Es muy interesante utilizar este tipo de texturas sobre piel para crear como efectos así abstractos. Y ya veis que no se me mezcla del todo bien porque no es completamente blanca, así que vamos a utilizar niveles. Y moveremos esto un poco hacia la izquierda y los negros los hacemos un poco más intensos. De esta manera pues los bordes se nos van. Si no se van completamente no vayas a hacer cosas muy drásticas como esta porque vas a perder definición aquí. Muévelo solo un poco y luego puedes crear una máscara de capa y con un pincel suave ir quitando los bordes. Pintar con negro y quitar los bordes. Vale, una vez hecho esto vamos a empezar a poner cosas aquí. Si tuviéramos la cara ya hecha con la venda habría sido muchísimo mejor porque ya digo, sería mucho más realista. Vamos a llamar esto textura grieta y vamos a abrir la foto de la chica con el vendaje, que es esta. Y vamos a seleccionar el vendaje. Es muy sencillo, voy a ir a cámara rápida utilizando la herramienta de transformación de selección rápida y luego retocar un poco los bordes. Voy a aplicar la máscara de capa y cortaré esto y lo pegaré encima de mi modelo. Vale, vamos a llamar esto vendaje o venda, que es más corto, y lo convertiremos en objeto inteligente. Bueno, al menos yo lo hago porque me gusta trabajar de esta manera. Además, si quiero hacer todo el fotomontaje un poco más grande, sé que no voy a perder calidad en esto porque realmente es más grande de lo que lo tengo aquí, pero como lo tengo como objeto inteligente se me guarda toda la información. Bueno, vamos a poner esto aquí, vamos a tener que borrar las orejas, pero en fin. Esto para colocarlo, guíate por esta pequeña, ¿vale? Esta pequeña curva aquí tiene que estar encima de la nariz. Lo dejaremos así. Y antes de seguir modificándolo, vamos a ir a imagen, ajustes y vamos a utilizar sombras e iluminaciones porque quiero recuperar esta parte de aquí blanca, ¿veis? Creo que es demasiado iluminada, así que voy a utilizar las sombras, las voy a poner todo a 0. Y por cierto, si no ves esto, dale a mostrar más opciones. Y las iluminaciones aumentamos esto un poco. Fíjate que ya empieza a recuperarse eso. Y el tono y esto lo vamos a ir tocando un poco. No quiero hacer una cosa así porque se me queda demasiado oscuro en los bordes, sino que voy a dejar algo un poco más sutil. Algo así. Fijaros, es mejor que esto. Es simplemente para ver la textura aquí un poco más. Le damos al OK. Con niveles no conseguirías un resultado igual. Esto funciona diferente. Muy bien. Ahora vamos a pulsar Control T. Ahora voy a hacer clic con el botón derecho y seleccionar deformar porque quiero acabar de ajustar esto a mi cabeza. Aquí. Ahora voy a ir a la capa del modelo, crearé una máscara de capa y quitaré las orejas. Es que
Bueno, ya que no vamos a hacer la parte de la caja, os voy a enseñar cómo crear los pelos por aquí. Hay una forma muy sencilla de hacerlo. La forma un poco más tediosa sería utilizar un pincel general, un pincel duro, con un tamaño de un píxel, y voy a activar la transferencia y pues puedes ir pintando algún pelo por aquí saliendo de esta manera. Es bastante sencillo y bueno, pero hay una forma un poco más fácil y es creando un pincel, que es muy sencillo también. Simplemente creas encima de todo un cuadro con fondo blanco, lo rellenas con blanco porque es importante. Eso, luego seleccionamos el pincel, utilizamos un pincel, es que ya lo había hecho antes. Utilizamos un pincel duro de color negro totalmente y voy mirando estos pelos de aquí, más o menos, que mi pincel tenga el mismo grosor, ¿vale? Sí, eso está bien. Y creas pues una pequeña... un pelo, este sería un pelo. Voy a activar también la transferencia. ¿Vale? Ahí. Un pelo y otro pelo y quizás otro. No muchos, 2 o 3, suficiente. De este tamaño, más o menos que tenga un mismo tamaño que uno que tengas por allí. Y ahora selecciono este cuadro con control clic. Es importante porque si seleccionamos esto delimitamos el área del pincel, porque si no Photoshop convertiría en pincel la imagen entera. De esta manera le decimos que solo convierte en pincel lo que hay dentro de esta selección. Y vamos a ir a archivo, edición y definir valor de pincel. Pero es importante que el pincel sea negro y el fondo blanco, porque de esta manera, fijaros, el fondo es transparente. Le voy a dar al OK. Ya tengo el pincel creado. Y ahora si quiero pintar, voy a crear una capa debajo del modelo. Y si pinto ahora con ese pincel que he creado, pues crearía esto, ¿vale? Supongo que ya veis por dónde voy. Ahora vamos a configurar este pincel, vamos a ajustes de pincel, con F5 desde ventana, ajustes de pincel. Y lo que voy a hacer aquí es aumentar un poquito el espaciado. Activo dinámica de forma, voy a hacer una variación de tamaño, no muy grande, más o menos 26. Unos cuantos grados de variación de ángulo. 10, creo que no más de 10. Luego algo de dispersión para aumentar un poquito la dispersión. Quizás no sé si la cantidad la voy a dejar al 1. Y voy a probar. Voy a muestrear un color desde aquí con Alt clic para muestrear ese color. Y simplemente se trata de ir pintando. Voy a voltear esto un poco más hacia abajo. Y solamente con las puntas esas que sobresalen pintas unos cuantos pelos allí. Luego también puedes hacer el pincel más pequeño y rellenar. Tendría que haberlos hecho todos apuntar más, un pelín más hacia abajo. El pincel ya veis que lo he hecho, pinta los más rectos, que creo que va a ir mejor. Y ya está. Y en esta otra parte lo mismo, vamos a girar el pincel. Y aquí pintaré unos cuantos menos. Pero con ese color marrón tendría que haber pintado, pero en fin. Y rellenas esto por aquí. Ahora estoy al doble del zoom, pero si reduzco ya verás que se ve. Este de aquí se ve peor que este de la derecha, pero en fin. Porque los he pintado demasiado grandes y demasiado poblado. Pero en fin, es una forma muy sencilla de volver a crear pelo facial. Bien, sigamos. Vamos a poner las sombras de esta venda. Hay dos formas de hacerlo. Puedes pintarlas a mano o crear una sombra paralela con los estilos. Creas una sombra paralela. La vamos a poner, no sé, veamos en multiplicar. Pero un color no negro, sino vamos a mostrar un color de aquí, este marrón. Y veamos, no quiero mucha distancia. Algo así como esto ya me vale. Y ahora voy a hacer clic con el botón derecho en FX y seleccionaré crear capa. Esto lo que va a hacer es convertir esa sombra paralela en su propia capa. Y ahora puedo crear una máscara de capa y con el pincel, con un pincel, bueno, normal, redondo, pintaré con negro encima de esto por el exterior para quitar la sombra de aquí, porque solamente la necesito en la parte de aquí de la cara. Y bajar esto de aquí también quitaré. Quiero quitar un poco de sombra
aquí donde la nariz, porque se supone que esto está tocando la nariz, pero aquí debe haber como un hueco. Y luego con el pincel, por supuesto, puedes seguir pintando esto y mejorarlo. Voy a mostrar ese color de allí y hacer la sombra un poquito más fuerte en ciertas partes. Perfecto. Y a la venda voy a entrar otra vez en los estilos porque quiero crear una sombra interior con un color marrón y distancia 0, modo de fusión. Voy a poner subexponer color a ver qué tal. Obviamente la opacidad es muy elevada y esto lo aumentamos un poco. Vamos a probar con multiplicar, quizás mejor. Sí, o luz suave. Sí, es simplemente para darle un toque de sombreado por allí. Y le vamos a dar a lo que... Bueno, voy a oscurecer un pelín más esto. Aquí. He probado otro modo de fusión. Luz lineal no pinta mal, pero me oscurece demasiado esto aquí. Me lo convierte en negro y no me gusta. Le voy a dejar en multiplicar y ya está. Bueno, ya tenemos el sombreado. Vamos a poner el texto aquí y darle hasta un toque un poquito más ensangrentado. Para ello he utilizado una fuente que la tenéis en la carpeta de recursos que se llama Finger Paint Regular y luego tenéis incluso otra que las podéis instalar y utilizarlas. Yo voy a utilizar la del Finger Paint porque creo que queda bastante bien. Creo una capa nueva, la herramienta del texto y voy a poner la palabra trust, que significa confiar en español. Vamos a darle un color rojo, pero no muy intenso. Voy a poner cualquier color rojo y luego cambiaré el modo de fusión a multiplicar. Bueno, podéis probar otros. Luz intensa se ve bastante bien, me gusta. Así que voy a utilizar esa en lugar de multiplicar, a ver qué tal. Pero necesitamos un tono más oscuro y no muy saturado. No queremos tener algo como esto. Porque se supone, al menos era mi idea, fue hacerlo como si fuera sangre. Por lo tanto, la sangre como seca es un poco menos saturada, algo como esto. Y lo voy a hacer más grande porque con el párrafo puedes modificar aquí algunos ajustes. Puedes, por ejemplo, hacerlo más apretado el texto y así lo podrás hacer un poco más grande. Incluso puedes darle como una forma. Pues aquí. Y ahora voy a hacer clic con el botón derecho y le voy a dar a... Lo puedes convertir en objeto inteligente si quieres tener la capacidad de modificar el texto, pero yo lo voy a rasterizar porque sé que no lo voy a modificar. Pulsaré control T y clic con el botón derecho y deformar simplemente para acabar de... En el original lo que hice fue utilizar las opciones de fusionar sí y en la capa subyacente había movido esto hacia la izquierda para hacer ver que la sangre esta, que se supone, bueno, yo al menos he supuesto que era sangre, se iba penetrando aquí dentro de la textura de la tela. Pero con el modo de luz intensa no hace falta, así que lo voy a dejar así. Lo que sí que he hecho, lo que sí que puedes hacer tú también, es crear una copia y esta copia desenfocarla y ponerla debajo del texto. Le voy a poner desenfoque gaussiano. Voy a aumentar el desenfoque bastante, algo como esto. Y dejar o bien en este modo está bastante bien o probar algún otro. A mí me gusta el de luz intensa. Lo que pasa es que ahora interactúa con el texto en sí y lo oscurece demasiado. Así que lo que voy a hacer es utilizar el texto de encima. Pulsaré control y haré clic en la miniatura para seleccionar los bordes. Iré a la copia de abajo, la que he difuminado, y crearé una máscara de capa. Y ahora la máscara se me ve así que la tengo que invertir. Un comando I o control I. Y de esta forma tengo esta parte exterior sin que me influya con la parte del texto, ¿vale? Para no oscurecerlo demasiado, ¿vale? Esto es básicamente lo que he creado. También lo podrás conseguir si le haces una sombra paralela con ese modo de fusión. No había pensado. Vale, y ahora vamos a ensuciar esto un poquito más. Vamos a utilizar fotos de stock. Para ello voy a abrir esta. Y lo que vamos a hacer es copiar algunos trozos de por aquí. Control C, vamos aquí, localizamos la capa de la venda, lo pegamos encima como máscara de recorte. El cursor entre las dos capas y
Alt clic y con eso nos creamos una máscara de recorte. Esto lo voy a hacer un poco más pequeño, lo pondré por aquí y cambiaré el modo de fusión a multiplicar para que solamente se nos vea esa cosa blanca. Estoy utilizando un borrador con opacidad 20 y flujo 30, por eso el efecto es muy poco visible. Y ya está. Lo sí que voy a hacer es desaturar quizás un poco esta sangre. Algo así, no mucho, menos 30 y la otra también. A esta sí que la podría incluso oscurecer un poco los medios tonos para que se me vea un poco más fuerte. Y borrar estos bordes duros. Si no quieres que estas letras sean tan perfectas en los bordes, lo que podrás hacer es una máscara de capa y con un pincel de estos de por aquí irregulares, veamos, algún pincel como este, ir pintando y crear unos bordes más irregulares, que es lo que he hecho yo aquí. Si te fijas, ya no es una línea recta, sino que he ido quitando partes del texto. Y bueno, detalles como estos, pues al final serán los que, si alguien se fija, podrá decir, bueno, si esto es sangre, ¿cómo es que es tan regular? Parece que haya sido pintada con una plantilla. Pues ve quitando esto de aquí, los bordes, y eso. Especialmente aquí, por ejemplo, en la T, que se ve mucho. Pues quitas un pedazo y ya está. De forma, bueno, que parezca más irregular. Y ya está. Que tampoco se vea que es un pincel. Pero bueno, en fin, lo he hecho así muy rápido para enseñarte cómo lo he hecho y ya está. Vamos a seguir y vamos a empezar a poner las cadenas. Vamos a abrir la carpeta de stock y aquí verás que hay varias cadenas. Hay como 3, las he renderizado yo en Blender. Y la primera que voy a poner es esta. La vamos a recortar. Y vamos a agrupar esto, lo vamos a llamar cadenas. Y le vamos a crear una máscara de capa. Y vamos a empezar a borrar las partes que no necesitamos. Vamos con la segunda cadena. Puedes poner 3, yo en el original puse 3, pero bueno, voy a poner solo 2. Esta la voy a poner debajo porque vamos a hacer una pequeña trampa. Esta si la vamos a hacer al tamaño que toca, que es este. Ya ves que la cadena parece más fina que esta de aquí. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una copia. Primero la vamos a hacer a un tamaño igual a la de la otra. Más o menos así. En cuanto al tamaño de cada uno de de estos enlaces de aquí de la cadena. ¿Vale? Lo vamos a poner aquí un poquito más grande, así. La voy a poner aquí para que la parte de aquí de abajo me cuadre. Y como veis que es demasiado larga, voy a hacer una copia. Y a la copia de arriba, voy a ocultar la de abajo. He hecho una copia con Alt, clic y he arrastrado la capa. De modo que tengo 2, una sobre la otra. Y a la de arriba le voy a borrar este trozo hasta aquí. Es importante que esta segunda cadena esté por debajo de la primera. ¿Vale? A la de arriba le he borrado una parte, de modo que solo he dejado la parte inferior. Y a esta de abajo, ahora la voy a mover. La voy a mover hasta aquí. Y dejo la parte hasta aquí, hasta donde me interesa. Y ahora con un borrador borraré esta parte de aquí. Y ahora la unión entre estas dos, aquí, como está aquí debajo, no se ve. ¿Vale? Es una pequeña trampa. Igualmente aquí vamos a poner la cadena, el candado, así que vamos a abrir esta otra foto. Aquí os he puesto esta otra cadena por si la queréis utilizar añadiéndola o simplemente duplicándola, puedes alargarla. Vamos a coger el candado, lo copiamos y lo pegamos aquí entre medio de las dos cadenas para que no se vea tampoco la unión, porque bueno, la dejaremos allí un poquito más pequeña. Y
Vamos a llamar esto candado. Y las dos cadenas, estas que hemos unido así con esta trampa, las vamos a fusionar. Y la vamos a llamar cadena 2. Y a la de arriba, esta de aquí, la vamos a llamar cadena 1. Y vamos a agrupar todo en un grupo que vamos a llamar cadenas. Vale, vamos a hacer un poco de limpieza aquí. Vamos a agrupar todo esto de aquí. Lo vamos a llamar venda. Es toda la parte de aquí. Y esto lo vamos a llamar modelo. ¿Vale? Que es yo, la venda. Y luego las cadenas, que al parecer la he agrupado dos veces. Desagrupar capas porque ya la tenía dentro de un grupo. Perfecto. También he puesto unas cuantas alambres de espino utilizando otra foto de stock, que es esta. Y es muy fácil de quitar el fondo con la herramienta de la barrita mágica. Tolerancia 45. Desactivamos contiguo, tipo de muestra de punto, hacemos clic en el fondo blanco y quitamos el fondo. Puedes retocar la máscara si quieres, quitarle ese borde que siempre queda allí de color blanco, pero no lo voy a hacer. Y lo vamos a pegar aquí encima de todo. De hecho, esto lo tendríamos que poner... Bueno, lo dejamos aquí de momento, ya lo agruparemos luego si acaso. Lo vamos a hacer un poquito más pequeña. Aquí, igual que antes, no lo hagas igual de pequeña que la cabeza, porque se va a ver demasiados pequeños esas alambres de espino, así que lo vamos a dejar un poquito más grande, pondremos allí. Y ahora voy a utilizar la herramienta de la deformación de posición libre desde el menú edición. Y aquí tienes que poner un punto justo aquí donde está el borde. Y luego un par de puntos más por aquí para mantener esto en su sitio. Y luego en las puntas hacemos algo así. Esto nos servirá para acabar de crear un efecto un poco más realista. Fijaros, aquí hay que modificar eso. Bueno, no me salió muy bien en la parte de abajo. Bueno, sí, lo podríamos dejar así, no pasa nada, sí. Creamos una máscara de capa y con el pincel pintaremos con negro la parte de aquí hasta aquí. Aquí hay que tener un poco de... Bueno, hay que ser preciso aquí. Ahí. La curvatura esta es lo que le va a dar realismo a todo esto. Y aquí igual, quitamos esto con negro. Ahí, perfecto. Y obviamente le tenemos que crear sombreado, pero lo haremos de aquí un rato. Vamos a poner una más. Y ya tenemos la alambre de espino creada. Ahora lo que nos hace falta es crear las sombras para que sea un poco más realista. Tenemos que crear la sombra aquí, donde están los bordes, y también aquí. Así que vamos a utilizar dos técnicas para eso. Pintaremos a mano y también utilizaremos los estilos de capa. Vamos a empezar con el sombreado de las cadenas. Y aquí vamos a utilizar estilos de capa, porque creo que es más fácil. Buscamos las dos cadenas, hacemos doble clic para entrar en los estilos y utilizamos sombra paralela. Aquí vamos a desactivar luz global y voy a aumentar primero un poco la distancia. Voy a cambiar también el color, voy a utilizar un color más marrón. Modo multiplicar está bien. Y aumentamos un poco también el tamaño para suavizar ese sombreado. Puedes utilizar, si puedes utilizar dos, yo voy a utilizar dos aquí porque puedo añadir más de una sombra paralela, pero si no, crea la primera, que es simplemente un sombreado básico muy cerca de donde está el objeto. Voy a aumentar un poco la opacidad para que se vea mejor. Una distancia del 5 creo que será suficiente y un tamaño del, veamos, 15 quizás o 10 más o menos. Y ahora sí que bajaría la opacidad. Creo que bajaré la distancia también a 3.
Y luego un segundo sombreado un poco más suave, con un tamaño un poco mayor. Verás que el sombreado también se me ve aquí, por supuesto. Así que lo que tengo que hacer es convertir esta sombra en una capa. Así que voy a hacer clic con el botón derecho sobre el icono FX y le daré a crear capas. Y esas dos sombras se me ponen en su propia capa. Y ahora simplemente tengo que utilizar el borrador y quitar estas sombras. Puedes utilizar la selección del modelo, la silueta con control clic. De esta manera puedes hacer la selección mucho más rápido. Y ahora con el borrador puedes, bueno, primero tendría que invertir la selección y puedo borrar esto sin temor a pasarme de los bordes. Y voy a hacer esto en las dos capas. De esta manera esta sombra solamente se me ve aquí encima de la cara. Y ya tenemos el sombreado. Para el candado vamos a utilizar también un estilo de capa. Sombra paralela. Voy a utilizar el segundo sombreado porque era un poco más grande y más suave. Algo así, creo que va bien. Y quizás también una superposición de degradado de blanco a transparente o blanco a negro. Con, veamos, la alineación. Sí, algo así. Quiero sombreado en esta parte, pero no en esta. Y luz suave no voy a poner multiplicar. Obviamente a una opacidad mucho más baja. Simplemente dar un toque de sombra allí. Para el alambre de espino vamos a utilizar también... Podrías pintarla, pero bueno, creo que es más fácil si simplemente utilizamos una sombra paralela. Con esta con una opacidad un poco mayor. Y una distancia, la vamos a poner hacia abajo, el ángulo. Y una distancia como esa, ya está bien. Y voy a copiar el estilo a la de arriba. Y vuelves a hacer lo mismo del sombreado. Así que vamos a convertir esto en una capa. Y con un pincel borramos el sombreado por aquí. Por aquí. Y lo mismo al de arriba. Crear capa. Y con el borrador quitamos el sobrante. Pues prácticamente esto ya lo tenemos. Nos faltaría la parte de arriba, pero como no lo vamos a hacer, bueno, yo no la voy a hacer en este tutorial. Si quieres puedes hacerla tú mismo, es bastante fácil. Lo que sí que vamos a hacer a continuación es poner unas cuantas partículas. Tenéis el pincel, os lo voy a poner en la carpeta de recursos. Es un pincel que he creado para el tutorial anterior en el que hice eso del equilibrio entre el corazón y el cerebro, ¿vale? Y es un pincel muy sencillo. Simplemente utilizamos veamos, un flujo del 80, vamos a dejarlo, opacidad y flujo al 100% y pintamos, pero esta capa la voy a poner detrás del modelo, encima del fondo. Por lo tanto creamos una capa entre los dos grupos y solo un par de clics aquí para crear un poco como de dispersión. Algunas más grandes, algunas partículas más grandes y algunas más pequeñas. Ahí, creo que es suficiente. Simplemente para darle un toque más abstracto y atraer un poco la atención aquí. Y luego también he puesto un par de plumas, como tenían los pájaros esos por allí. He puesto un par de plumas que las tenéis también por aquí, creo. Esta es, bueno, es esta de aquí. Quitamos el fondo negro con una máscara sencilla y voy a seleccionar y aplicar máscara. Lo voy a hacer muy rápido, desvanecer y contraste, porque igualmente luego, ahora la voy a aplicar, la voy a pegar aquí también, bueno, la voy a poner de hecho enfrente, encima de todo, y con doble clic, fijaros, el fondo negro lo podemos quitar. Si hacemos doble clic podemos utilizar esto de fusionar sí, pero en este caso utilizamos esta capa y la parte negra la deslizamos, luego con alt clic o option clic movemos esto hacia un lado, así, y ahora podemos aplicar el desenfoque. Voy a utilizar el desenfoque de campo porque me gusta más, pero puedes utilizar el gaussiano si quieres. 15 píxeles para este tamaño de lienzo me gusta, creo que está
está bien. Esta la voy a poner aquí enfrente, quizás un poquito más grande. Y luego voy a hacer una copia. Si tienes otra pluma, pues puedes utilizarla para tener un poco más de variedad. Esta la voy a poner aquí y la voy a desenfocar un poco más. Le voy a poner 15 más. Y esta la voy a hacer un poco más grande también. Ahí. Simplemente para crear un poco más de profundidad de campo, pero esta la voy a arrastrar debajo. Aquí encima de las partículas estas, o de hecho debajo. Ahí. Y con tono y saturación quizás bajar un poco la luminancia. Bueno, no mucho porque se va a confundir con el fondo. Así que lo dejamos así, quizás desaturar o cambiar un poco. Si pones colorear puedes darle un tono. Pero bueno, no lo voy a hacer, lo voy a dejar así. Para acabar, antes de hacer los ajustes finales, vamos a poner unas cuantas texturas porque me gusta mucho cómo se ve con algunas texturas por encima. Además quiero darle un toque un poco más siniestro. He utilizado esta textura que he puesto encima, como podrás suponer, en modo trama, porque no quiero que se me vea el fondo blanco. Solo quiero que se me vean estas rayas por aquí, estos arañazos. Y para que se me vean menos, no voy a bajar la opacidad, porque si la bajo, también, bueno, funcionaría, pero de hecho quizás vamos a utilizar una combinación de las dos técnicas. Lo que hago normalmente es utilizar niveles, porque lo que quiero es que la parte negra y los medios tonos se me desaparezcan, pero que me quede bastante visible la parte de los arañazos. Y ahora si quiero menos arañazos sí que puedo bajar un poquito la opacidad, más o menos al 60 creo que está bien. Y luego hay un par de texturas más que he puesto por aquí, que son de polvo, son de un pack que he creado hace tiempo. También lo ponemos en modo trama. Y si quieres tener estas partículas de polvo, vamos a girar esto para que nos encaje mejor. Estas partículas, si quieres, están en blanco. Si las quieres en negro, voy a hacerlo con la otra textura, que hay dos. Esta. Si quieres que estas partículas, en lugar de ser blancas, sean negras, lo que tienes que hacer es pegar esto aquí. Vamos a voltearlo para que encaje mejor. Lo hacemos más grande y lo que voy a hacer es invertir esta foto con comando I o control I y veis que ahora las partículas son negras. Y ahora en lugar de utilizar el modo trama utilizaríamos el de multiplicar. Con esto pues aumentamos un poco la cantidad de partículas que hay aquí en nuestra foto. La voy a hacer un poquito más grande. Lo puedes poner o bien detrás o bien delante del modelo. Voy a probar detrás a ver cómo se ve. Sí, me mantiene un poco más limpia la foto y quizás la voy a subir un poco. Vale, pues ya lo tendríamos. No quería hacer mucha cosa más, no lo quiero cargar demasiado. Y vamos con los ajustes finales. Primero vamos a crear una capa encima de todo en vacía y vamos a pulsar Shift Option Command E si tienes un Mac o Shift Alt Control E si tienes un Windows, si trabajas en Windows. Vamos a convertir esto en un objeto inteligente porque bueno, me gusta hacerlo. Y voy a ir a filtro de cámara RAW y vamos a aumentar la claridad a 17 y borrar neblina a 4. Con esto damos un poco más, un toque más contrastado y le voy a dar al OK. Aquí a continuación voy a utilizar algunos ajustes de consulta de colores, pero son unos ajustes personalizados y bueno, no os puedo dar el pack, pero bueno, podéis utilizar cualquiera de los ajustes que tengas o utilizar mapas de degradado para conseguir más o menos el color que obtengo yo aquí. El primero que he utilizado es el Epic Ivory. Os voy a dar el enlace a estos ajustes si los queréis comprar. Esto lo he puesto en normal a 100%. Luego he puesto otro ajuste, otra consulta de colores de otro pack que se llama Instagram. A ver si lo encuentro, que hay un montón por ahí. Instagram V1 Stilet VSCO. Y esto lo he puesto al 60%. Realmente da igual el ajuste que utilices. Trata de conseguir el tono este, más o menos. O si no, pues el tono que realmente quieras da igual. Esto es, depende del gusto que tú tengas para este tipo de
obras. Luego he puesto una capa de color sólido con el código de color 160003 y esto lo he puesto en exclusión. Con esto conseguimos darle un poco más de tono a las sombras y una capa de curvas. Voy a bajar esto así y subiré un poco las sombras porque no quiero tener una foto muy contrastada, no quiero tener algo así. Lo que quiero es suavidad en las sombras, aún así una foto un poco más oscura, como esta. Esto lo subimos un pelín, algo así como esto, ¿vale? Fijaros el antes y después. Simplemente oscurecer un poco esto, así tendrá un poco más de contraste con el fondo. Quizás demasiado y todo. Esta alta luz de aquí no me acaba de hacer del todo es un poco fuerte, pero en fin, lo que podría hacer para arreglarlo es desde aquí probar con sombras e iluminaciones, dejar las sombras al 0 y las iluminaciones subirlas un poco. Bueno, tampoco me arregla gran cosa, lo vamos a dejar como está. Ahora voy a poner otra consulta de colores del mismo pack Epic y es el Epic Petrol Blue. A ver si lo encuentro, este Petrol Blue, y este lo vamos a poner al 30%. Y ahora la copia final, otra vez Shift Option Command E o Shift Alt Control E, y voy a ir otra vez a cámara RAW. Y lo que sí que voy a hacer aquí es ponerle un poco más de viñeteado. Ahí, muy bien. Suavidad al aumento, las iluminaciones también. Y aquí, por supuesto, de hecho, ni siquiera, si no quieres utilizar consultas de colores, con esto puedes conseguir un tono bastante chulo. Y sí que he puesto aquí un poco más de granulado. Voy a ponerlo al 100% porque quiero ver la cantidad de detalles que tengo. Aumento la cantidad de granulado y la rugosidad y el tamaño. Como os decía, quiero un tono un poco sucio para esta foto, bueno, un acabado más sucio, más... Ya veis cómo me queda. Y también un poco más de claridad. Acabar de darle el toque que me gusta. Quizás aquí voy a bajar un poco las iluminaciones, a ver cómo se nos ven. Sí. Para el fondo aquí creo que se ve mejor. La intensidad no la voy a tocar. Sí que podría entrar aquí en la calibración, cambiar un poco el balance. Bueno, no exageremos porque se va a ver un poco raro. Y le voy a dar al aceptar y ya tendría este look, igual que, bueno, parecido a ese de aquí. Bueno, eso es un poco más rojizo y tiene el detalle este de aquí de la caja esa de los pájaros, pero creo que, no sé, no me acabó de gustar, como os decía, así que lo he dejado sin. Y bueno, así es como he conseguido este look. Espero que os haya gustado el tutorial. Hasta aquí el tutorial. Es bastante sencillo. Puedes utilizar cualquier texto allí en la venda. Creo que me ha quedado un poco blanca. Tendría que haberla integrado un poquito mejor, oscureciéndola. Veis, aquí queda un poco más oscura, mejor integrada. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Y si lo subís esto a Instagram, o bien enviarme un mensaje privado con vuestra foto, o bien mencionad a PSD Box y me será más fácil encontrar vuestras obras. Gracias y nos vemos en el siguiente tutorial.